Bienvenidos a mi canal, gente. Hoy vamos a tocar un tema que es viejito, podría decirse, algunas personas, el tema de la transferencia, y los procesos de enamoramiento, cómo nos conectamos con los otros seres humanos a través de estos procesos que vienen propiamente del psicoanálisis, el psicoanálisis clásico, que muchas veces, el clásico y del psicoanálisis dinámico también, que muchas veces es despreciado. ¿Por qué? Porque no tiene los estudios empíricos, no sé, sí tiene, los estudios empíricos sí, lo que no tiene son las estadísticas con las que maneja la psicología más científica, más que se dedica a hacer de estudios de campos. Entonces, como no tiene esto, entonces se desprecia a Melanie Klein, que muchas veces la he nombrado en el canal, con las relaciones objetales, Winnicott y un montón de autores que Freud ni hablar. Parece ser un médico brujo en estos tiempos, cuando se habla de trauma complejo y de todas estas cuestiones que venimos hablando en este canal, y aparte que tienen que ver con el abuso narcisista siempre. Tengamos en cuenta que las relaciones con los abusadores, con los manipuladores, tienen la potencialidad de crear trauma complejo, trastorno estrés postraumático complejo, y su amiga la disociación estructural, que está explicada en extenso en mi canal, que es muy técnica, pero también es necesaria también que se aprenda para que uno pueda conocer un poco más el aparato psíquico que toca tener después de una de estas relaciones en donde los límites personales se han vencido, donde las personas han perdido su identidad, donde hay un proceso de vaciado del yo por parte de este manipulador. Se puede pensar en la transferencia como una especie de flashback, pero liviano, más light. ¿Qué es para esto? Para saber esto, primero tenemos que saber de qué se trata la transferencia, en términos de psicoanálisis. La transferencia en sí es reemplazar a una figura significativa, colocarle a una figura significativa emociones e ideas originalmente asociadas con personas que fueron los primeros objetos de amor en el principio de nuestras vidas. Y estas personas pueden ser terapeuta, amigos, pareja, profesores. Cuando nos encontramos con estas figuras solemos tomar nuestras emociones y nuestras ideas que nos conectan con esa persona y superponemos esas emociones y esas cogniciones sobre esta nueva figura. Cuando hacemos esto, pintamos a la nueva persona de todos los colores que tenía la persona está en la socialización primaria, generalmente, y esto es lo que se llama transferencia. ¿Te vinculas a tu madre? De una manera determinada, que sigue patrones conductuales estereotipados. Y esto genera emociones y cogniciones, y las tomas a todas estas y las superpones en tu nueva pareja. Pero esto en sí no es un flashback emocional, sino que te estás confundiendo de personas. Y lo mismo pasa con el terapeuta, porque emocionalmente a estas personas la vas, porque generalmente con estas personas te vas a vincular, te vas a relacionar del modo que lo hacías con tu madre o con tu padre. Tienen el color y el olor a flashback, pero no lo es. Lo cierto es que le llevamos a estas personas todas las maletas del pasado, todas las interacciones aprendidas originalmente con este padre, con esta madre. Cuando somos expuestos a nuestros cuidadores primarios, a mamá sobre todo, terminamos creando un introyecto de ella, lo que es una representación interna de mamá. Por ello es que a veces te dicen sos igual que tu madre, y no se refieren a lo físico. Luego, este introyecto de mamá empieza a hablarnos
Y nos vamos olvidando que este introyecto es nada más que una representación de alguien más, ya sea madre o más adelante introyectamos profesores, amigos, ex, también. Pero tendemos a olvidar de dónde es que hemos conseguido a estas vocecitas, a estos introyectos. Y esto se convierte en parte de nosotros. Y tendemos a considerar que las voces en nuestras mentes son nuestras propias voces. Pero cuando conocemos a alguien y es una persona significativa y comenzamos a investir emocionalmente en esta persona, terminamos haciendo lo que se llama catexis, investir libidinalmente al objeto de amor. Esto es catexis. Y terminamos buscando en nuestra mente a ver a quién nos recuerda esta persona. Una cosa es hacer transferencia con un terapeuta que sepa manejar este proceso. De hecho, Otto Kemper tiene un libro que se refiere a la cura de los trastornos de la personalidad a través de los procesos de transferencia y contratransferencia también. Contratransferencia es lo que le sucede al terapeuta con vos. Que lo hagas a este proceso con un terapeuta es una cosa porque es un ambiente controlado, es un ambiente en donde el terapeuta debería saber manejar todo este proceso. Pero otra cosa es cuando lo haces transferencia con una pareja o con amistades. Porque ahí es donde nos colocamos en situaciones en donde se van a recrear todos los antiguos esquemas, donde no habrá salida, donde no se saldrá de la zona de confort, en donde se termina creando una adicción y una dependencia a estos vínculos. Estos vínculos que, por cierto, son conocidos, los percibimos como predecibles. Conocemos las señales, conocemos las reglas de juego. Y no nos representa ningún desafío. Terminamos creando falsas creencias de que así tenemos el control del ambiente y el control de esa otra persona y de nosotros mismos. Y no hay nada más irreal, porque no podemos controlar el ambiente, no podemos controlar al otro. Esto es totalmente irreal. Vincularnos con personas tóxicas porque esa toxicidad nos recuerda a nuestros cuidadores o nos remonta a nuestros cuidadores originales y sabemos manejarnos en ese caos. Esto es irreal porque no hay nadie más fuera de nuestro control que las personas abusivas, los narcisistas, los psicópatas, los manipuladores, los tóxicos. Y además las personas eligen, amén de su trastorno, eligen cómo comportarse. Y eso es una decisión que vos no tenés poder sobre la mente del otro, sobre las decisiones que va a hacer el otro. Una zona de confort habitual es exponerse al abuso. ¿Por qué? Porque se sabe cómo ser víctima. Entonces se empuja a veces al terapeuta, a la novia, a la esposa, al amigo, a los compañeros, colegas, jefes, a comportarse de manera abusiva. ¿Para qué? Para recrear ese abuso original. Ese abuso original que hemos aprendido en los primeros años de vida o en la adolescencia. Y sabes cómo moverte en ese lodo. Así, de este modo, la transferencia va a ser nada más y nada menos que una resistencia al cambio. Es necesario vincularse con personas que no nos recuerden a nadie, que no nos conecten a nadie de nuestro pasado. Buscar lo distinto. Es un desafío para empezar a sanar. Recuerden que un flashback es un desencadenante, es un estímulo externo o a veces interno que nos activa en un momento de regresión infantil. Esto ocurre a menudo a un nivel subliminal fuera de los límites de la conciencia normal. Por lo tanto, reconocer lo que nos desencadena puede ser difícil. No obstante, cada vez más consciente de nuestros factores desencadenantes y nos va a hacer
poder tener más control sobre nosotros mismos, sobre cómo evitar personas, situaciones y comportamientos que nos retrotraen a estas regresiones infantiles, emocionales, en donde está arraigadas en esquemas de abandono fuertísimos y recrean flashbacks emocionales. Si te gustó el contenido suscríbete al canal, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Si querés una consulta conmigo, podés solicitármela a través de las redes sociales que figuran en la cajita de descripción. Si querés adquirir un curso muy cortito sobre flashback y cómo manejarlos, mientras vas procesando, mientras vas aprendiendo qué es lo que te detona, es muy útil contar con estas herramientas para poder detener las consecuencias de los flashbacks, porque a veces actuamos obedeciendo al flashback, cometiendo errores que después nos avergüenzan, nos llenan de culpa. Lo que pasó, pasó. No podemos evitar el pasado, hay que hacer una aceptación radical de lo que sucedió, no los podemos modificar. Si nos pensamos y estamos, si yo hubiese sabido, si yo hubiese hecho, si yo esto, no nada. El pasado es pasado, no se puede hacer nada. Lo que se puede modificar es el presente y por ende el futuro. Pero el pasado está como está y hay que aceptarlo. Y a veces la gente se pregunta, ¿por qué me tenía que tocar a mí? ¿Por qué no? La persona que se gana la lotería no estaba preguntándose por qué me tocó a mí. Y no es una cuestión que si te lo merecías o no te lo merecías. ¿Por qué no te iba a tocar? Tendemos a empatizar más con las víctimas de catástrofes naturales, de guerras, pero nos cuesta tanto simpatizar y empatizar con víctimas, víctimas, yo siempre digo, o sea, el término víctima es bastante difícil, es un término como por así decirlo, mejor dicho. Uno ha tenido una participación en este proceso, en esta dinámica, en esta relación. Las relaciones son dinámicas, donde hay dos participantes, donde hay dos tipos de relaciones. Una es la relación que yo tengo con esa persona y la relación que esa persona tiene conmigo. Pero en estos vínculos dinámicos uno ha tenido una participación que estaba orientada con la finalidad de tener una relación de pareja, construir una familia, o ser hijo o miembro de una familia. A veces cuando estamos hablando de familias disfuncionales, con familias tóxicas, con familias abusivas, con familias narcisistas. Pero no se ha tenido la intención de participar conscientemente de los abusos o de poner la cabeza como chivo expiatorio para que te la arranquen. No. En esa parte sí uno se debe reconocer como víctima. En esa parte. Pero sí hay que dejar siempre la pregunta abierta de por qué me quedé. Cuando sufrí 1, 2 y 3 veces. Cuando esta persona me traicionó la primera, la segunda, la tercera. Cuando me maltrató, cuando me humilló, cuando me devaluó, cuando me trianguló. Cuando me fue infiel, cuando me descartó y encima después me recolectó de nuevo con el hoovering. Entonces, hay que preguntarse todas estas cosas. Les mando un beso grande. Nos vemos en los próximos videos.